Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde para continuar con este tema de declarar, decretar, establecer, mandar, ordenar por fe, ¿verdad? Como lo dicen, se ha vuelto de moda en muchas de las ah, iglesias cristianas. Y no se han preguntado ni por qué, de dónde vienen todas estas cosas o por qué suceden todas estas cosas. Pero le damos gracias a usted porque usted nos acompaña y usted está queriendo aprender de las cosas de Dios con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y gracias a todos los que se están conectando. Buenas tardes a todos desde diferentes partes de Monterrey, Monclova, de Denton, de diferentes partes por allá, Sabina, Rosita, diferentes países también, ¿verdad? Gracias a todos los que nos acompañan y nos están acompañando en estos estudios. Le animo en el nombre del Señor a que nos ayude con el esfuerzo en compartir los videos en la plataforma de Facebook, Iglesia de Cristo Denton en Facebook, o en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo Denton. Igual, el mismo nombre en ambos, Iglesia de Cristo Denton en Facebook, Iglesia de Cristo Denton en YouTube. Comparte estos videos. Hemos llegado a países que no nos imaginábamos. Hemos recibido comentarios de hermanos y de amigos de diferentes países en diferentes regiones, así es que hasta Argentina, ¿verdad? Se comunicaron con nosotros desde Argentina, así es que gracias a todos los que nos escuchan desde Argentina, nuestros hermanos y amigos, gracias por acompañarnos y a todos los que están con nosotros. Déjeme parar un poquito aquí y tratar de reiniciar nuevamente la transmisión. Algo sucedió y se cortó. Permítame un momento. Y quisiera que fuéramos a donde nos quedamos el día de ayer. El día de ayer estamos viendo la parte de que no solamente las personas dicen decreto por fe, establezco, declaro por fe o ordeno por fe, sino también utilizan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús lo otro, en el nombre de Jesús aquello y todo. Muy similar la forma de utilizar en el nombre de Jesús o mencionando a nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo para cosas a veces hasta absurdas que rayan en el absurdo. Y vimos el día de ayer que en el nombre de Jesús significa bajo la autoridad de Jesús o bajo la orden que nos dio Jesús. Vimos también que Jesús venía en el nombre de su Padre. Quiere decir que a Jesús lo respaldaba su Padre, nuestro Padre Celestial. Y todo lo que él hacía y decía estaba respaldado por nuestro Padre Celestial y su Padre de Jesús, ¿verdad? Dios Padre. Y leímos pasajes donde mencionaba esto de que Jesús venía en el nombre de su Padre. Luego Jesús, al tener también la autoridad, cede cierta autoridad a los discípulos y también nos da cierta autoridad a usted y a mí. Autoridad de hacer cosas que Él nos mandó a hacer. No podemos usted y yo hacer cosas que Cristo no nos mandó a hacer, sino simplemente cosas que Él nos mandó y nos pidió hacer. Por eso vimos también en Hechos capítulo 4 versículos 11 al 12 dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nombre significa autoridad. No hay ninguna autoridad, no hay ningún otro medio por el cual usted y yo podamos ser salvos más que a través de la autoridad que tiene Jesús, y esa autoridad a su vez se la dio su Padre Celestial. Y el día de ayer nos quedamos en esta cita, así es que quiero que empecemos desde ahí, porque leímos nada más Colosenses capítulo 3 versículo 17. Y dice la Escritura, en Colosenses 3, 17 lo leímos ayer: todo lo que hagáis, o todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo, hay que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y cuando dice hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, no quiere decir que cualquier cosa que usted vaya a hacer tenga que mencionar la palabra o la frase en el nombre de Jesús. ¿A qué me refiero? Me voy a poner los zapatos en el nombre de Jesús. Voy a salir a trabajar en el nombre de Jesús. Voy a cocinar mi desayuno en el nombre de Jesús. Voy no sé, a cortar la yarda en el nombre de Jesús. No significa eso. Significa que todo lo que hacemos en el ámbito espiritual, usted y yo, tiene que estar respaldado o ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener la autorización de Cristo para hacerlo. Así como Cristo, las cosas que hacía estaban autorizadas por su Padre Celestial,
Usted y yo recibimos la autorización de Cristo para hacer ciertas cosas. No podemos hacer lo que a nosotros nos place. Tenemos que hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Sea la forma de hablar, tiene que ser autorizada de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesús autorizó, cómo debemos de hablar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar. Todo eso debe estar autorizado o regulado, si usted lo quiere, por la autoridad de Jesús o en el nombre de Jesús. Por eso dice, todo lo que hagáis sea de palabra de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Porque recuerde, la autoridad viene del Padre, dada a Jesús, y de Jesús a sus apóstoles y los apóstoles hacia nosotros, instruida a nosotros hoy en día. Entonces, realmente esta autorización viene o emana desde el Padre Celestial. Por eso dice, dando gracias a Dios Padre por medio o a través de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que andemos diciendo en el nombre de Jesús para todo, sino que es bajo la autorización que Jesús nos ha dado, tenemos que hacer las cosas como Jesús las pidió. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué nos mandó a hacer Jesús? ¿Para qué tenemos autorización? Le voy a decir algunas autorizaciones o algunas cosas que Jesús nos ha mandado a hacer, en las cuales tenemos la autorización de Él y podemos ir a hablarla en su nombre, o realizarlas en su nombre, o bajo su autoridad, para que usted me entienda mejor. Podemos hacerlo, o debemos de hacerlo, bajo la autorización de lo que Jesús nos mandó a hacer. Y quiero que me acompañe ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, dice Jesús a sus apóstoles, id y haced discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús mandó a sus apóstoles a hacer discípulos a todas las naciones. La respuesta es sí. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué más nos autorizó? ¿O qué más les autorizó a los apóstoles? Bautícenlos en el nombre, note las palabras, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ¿cuál es el nombre ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús, Jesucristo, el Mesías. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Verdad? En el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Se le conoce Espíritu de paz, el Espíritu Santo, Espíritu. ¿Cómo vamos a decirlo? No está hablando de un nombre literal. Está hablando de la autoridad. Bautícenlos por la autoridad que dio el Padre, la autoridad que da el Hijo y la autoridad que da el Espíritu Santo. Ambos, o las tres partes de la deidad, tienen autoridad y nos han dado la autorización para que nosotros podamos bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo cuando bautizamos a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Estamos diciendo por la autoridad de Dios Padre, por la autoridad de Dios Hijo y por la autoridad de Dios Espíritu Santo es que podemos, y Dios nos ha autorizado y nos ha permitido poder llevar a cabo este acto. Hablando del bautismo. En el nombre significa por la autoridad o por la autorización que se nos fue dada. No significa un nombre literal. Significa en las Escrituras, vamos en el nombre, vamos en la representación, con el respaldo de enviados por Dios. Por eso cuando se bautiza una persona, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos mandó bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se nos mandó orar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. No mezcle bautismo con oración. Y ya lo explicamos en el tema de la oración. Entonces, para bautizar a una persona, tenemos la autorización de parte de Dios para bautizarlo a esta persona en el nombre del Padre o la autorización del Padre, en el nombre del Hijo o la autorización del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo o bajo la autorización del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre de, cuando habla de la Biblia, se refiere bajo la autoridad de. Si usted no entendió muy bien este tema o es la primera vez que nos acompaña en estos estudios, le animo a que vaya y mire los videos anteriores, en especial el video previo donde hablamos de qué significa en el nombre de, ¿ok? Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo bajo la autoridad de Jesús. Por eso, cuando se dicen estas palabras en el bautismo, estamos haciendo referencia a que Dios Padre nos dio esta autoridad para bautizar a esta persona para perdón de sus pecados. Dios Hijo también nos dio esta autoridad.
Y Dios Espíritu Santo nos dio esta autoridad. Eso significa en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Ok? A eso se refiere. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el versículo 20. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Cristo nos dio autorización de predicar el Evangelio, o podemos ir a predicar el Evangelio en el nombre de Cristo, o bajo la autorización que Cristo nos dio de predicar el Evangelio. Si alguien obedece el Evangelio, podemos bautizarlo, porque Cristo nos autorizó a bautizarlo. ¿Cómo lo vamos a bautizar? Bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad del Hijo y bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿De qué más tenemos autorización? Después del bautismo tenemos la autorización de parte de Cristo, podemos en el nombre de Cristo instruir a aquel nuevo hermano que se ha bautizado, instruirlo en las cosas que Dios ha mandado. Entonces, en el nombre de significa bajo la autorización de. ¿Ok? Por eso, aquí el bautismo es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acompáñenme un pasaje más. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 15. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 15. Ahora, Cristo, leímos en Mateo 28, 19 al 20, que Cristo nos dio la autorización de ir a predicar el Evangelio, y cuando se va a bautizar una persona para el perdón de los pecados, las tres deidades autorizan que se lleve a cabo este perdón de pecados por medio del bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de ellos o en la autorización de ellos. Ahora, fíjense lo que sucedía en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 12 al 15. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y otro dice, no, yo soy de Apolos. Y otro dice, no, yo soy de Cefas. Y otro dice, yo soy de Cristo. Dice el apóstol Pablo, hace una pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿A qué quiere decir en el nombre? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo, ¿ustedes creen que fueron bautizados en el nombre de Pablo? No está diciendo el apóstol Pablo, yo no tengo la autorización para dárselas a ustedes y que el perdón de pecados se lleve a cabo por mi nombre, por mi autorización, por mi poder, porque yo no tengo ese poder. Por eso, el bautismo, Mateo 28, 19 al 20, es en el nombre o en la autorización del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de Pablo, no en el nombre de Apolos, no en el nombre de Cefas, no en la autorización de Cefas, sino en la autorización de Cristo. Por eso dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Mire, si usted es de una denominación y si usted dice, yo soy, no sé, bautista, o yo soy adventista, o yo soy, no sé, lo que usted profese, podríamos hacer la misma pregunta. ¿Usted fue bautizado en los métodos? ¿Usted fue bautizado en la autorización de Juan el Bautista? Si usted se considera bautista. ¿O quién es el que tiene el nombre? ¿Quién es el que tiene la autorización para poder llevar a cabo un bautismo correcto? Cristo. Cristo no está dividido. Por eso dice Pablo, ni yo, siendo apóstol, tengo la autorización para decir que en mi nombre se hagan las cosas, o en mi, ¿cómo se puede decir? En mi poderío, o en mi fuerza, o por mi gusto. No, solamente hay alguien, un nombre que es sobre todo nombre, dice Hechos 4, y ese es en el nombre de Cristo, o en la autorización de Cristo. Dice, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, versículo 13, ¿verdad? Ahora 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Y la pregunta sería, ¿cómo bautizó Pablo a Crispo y a Gayo? Pues los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa era la autorización que tenía de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esa autorización, en ese poder, versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi autorización. Esto es lo triste, cuando los hermanos de repente piensan, no, a mí me bautizó el hermano fulanito. El hermano fulanito no tiene ninguna autorización. La autorización para que sus pecados fueran perdonados no es porque el hermano fulanito o sutanito tiene ese poder para perdonarle los pecados. El que tiene poder para perdonarle los pecados es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
que fueron o intervinieron en su limpieza en Mateo capítulo 28. Porque es en su nombre o en su autorización que usted puede ser limpio de pecados. No en el nombre del hermano fulanito, no en el nombre del hermano Carlos Vázquez, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de ningún apóstol, no, en el nombre de quien realmente tiene autoridad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No usted, no yo. Usted y yo no tenemos autoridad. Tenemos autorización para predicar el Evangelio. Tenemos autorización para bautizar, pero haciendo referencia a quién está limpiando esos pecados, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos, ¿verdad? Compartir o instruir después del bautismo, porque también Cristo nos mandó a instruir a las personas después del bautismo. Está bien, totalmente autorizado por Dios. Ahí sí podemos ir en el nombre de Cristo a predicar el Evangelio, en el nombre de Cristo a bautizar a las personas y a instruirlas. Hechos 22:16. Acompáñame a Hechos 22:16. Dice, después de que Saulo se encuentra camino, ¿verdad? Es derribado a tierra por este resplandor de luz y Jesús empieza a hablar con Saulo. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Saulo queda ciego por varios días, espera hasta que Dios envíe a alguien para que le diga qué tiene que hacer. Y en Hechos 22:16 nos narra esta parte cuando Ananías le dice, ahora pues, Saulo, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué te detiene? Ya te dije lo que Dios mandó, la autorización que Dios me dijo de qué mensaje te tengo que decir, ya vine y te la traje, ya la conoces tú. Ahora, ¿qué te detiene? ¿Qué es lo que te detiene, Pablo? Dice, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué quiere decir su nombre? ¿Quiere decir que nada más me voy a bautizar en nombre de Cristo? No, Cristo nos dio autoridad y nos dio directrices para hacerlo correctamente. ¿Cuál es esa autoridad? Cuando dicen su nombre, quiere decir en su autoridad. Mateo 28:19-20. Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la autoridad que Cristo nos dio. Entonces, cuando dice invocando su nombre, es invocando o haciendo referencia a lo que Cristo mandó hacer. La autoridad de Cristo. Ahora, si no puedo, esta es la otra argumento que he escuchado. Bueno, si usted me dice que no puedo decir en el nombre de Cristo esto o en el nombre de Cristo lo otro, pues entonces no puedo hacer nada. No, claro que sí puede hacer. Y tenemos autorización para usar el nombre de Cristo para esas cosas que usted necesita. Pero no usarlo de manera mágica o como una frase, como les decía, un hocus pocus, ¿verdad? De que si digo en el nombre de Cristo mañana va a llover, mañana llueve. No, eso es falso, eso no viene en la Biblia así. La autorización del nombre de Cristo no. Por ejemplo, alguien dirá, bueno hermano, por ejemplo, si voy a conseguir un trabajo, no puedo decir en el nombre de Cristo voy a conseguir un trabajo. No puedo usarlo de esa manera porque sería yo decreto por fe que voy a tener un trabajo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué podríamos usar? ¿Qué nos autorizó Cristo si usted necesita cualquier cosa? Si usted necesita, por ejemplo, salud, si usted necesita trabajo, si usted necesita que Dios lo cuide, si usted necesita, no sé, ayuda con sus problemas en el matrimonio, no sé. ¿Qué es lo que necesita hacer? ¿Decretar? No. ¿Declarar? Tampoco. ¿Decretar por fe o establecer por fe? No, tampoco. No está autorizado por Dios. ¿Usar en el nombre de Cristo que mis problemas se vayan en el nombre de Cristo, que mis problemas se acaben en el matrimonio? No, tampoco. No puede usarlo de esa manera, porque Cristo no le dio autorización para hacerlo de esa forma. Pero sí nos dio autorización para hacerlo de una forma diferente. ¿Cuál es la forma correcta? Juan capítulo 14, versículo 13. Acompáñame ya a Juan capítulo 14, versículo 13. No podemos ordenarle a Dios porque a Dios nadie le ordena. Usted no puede decretar porque decretar es darle órdenes a Dios. Pero sí podemos orar. Usted no puede decir en el nombre de Cristo tengo este trabajo. No puede hacer eso, pero sí puede decir, Padre, ayúdame a conseguir un trabajo. Si es tu voluntad y quieres que este trabajo sea para mí, pues que se haga tu voluntad. Te lo pido, lo necesito el trabajo, ayúdame a conseguirlo. Ahí sí tenemos autorización. ¿Cómo sabemos que tenemos autorización de hacerlo de esa forma y no de la otra? Bueno, leamos simplemente el pasaje. Dice Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Cristo. ¿Sí se fijó? Deténgase otra vez ahí.
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Si usted necesita trabajo, si usted necesita cualquier cosa, el medio para obtener eso que necesita no es dándole órdenes a Dios ni diciendo en el nombre de Jesús que pase, por fe lo digo. No, no, no. Pídalo. Pídalo por medio de la oración. Ahí sí Cristo nos dio la autorización de poder ir al Padre pidiendo a Dios Padre por medio de la oración. Pero nunca mandarle a Dios, nunca ordenarle a Dios, porque Dios no nos va a hacer caso. Porque vamos a estar queriendo tomar el lugar de Dios. No funciona así con las cosas de Dios. Léalo conmigo. Y todo lo que pidieres a Dios Padre en mi nombre, en mi autorización, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermosas palabras. Fíjese cómo lo dice y cómo lo explica. Cristo no dice, dije, en el nombre de Jesús voy a tener esto. No, Cristo dice, pídeselo a mi Padre. Pídeselo a mi Padre en mi nombre. Dile al Padre que yo te lo autoricé. Yo te estoy autorizando a que puedas ir al Padre a pedirle eso. Y si el Padre lo autoriza, dice Cristo, yo lo haré. Y vas a tener lo que pides. Pero si tú ordenas, no vas a tener lo que pides porque no es la forma, no es el medio. Mire, imagínese usted en la Edad Media, delante de un rey. ¿Usted cree que podía llegar con un rey en la Edad Media y decirle, rey, en el nombre de tu hijo, dame lo que te estoy pidiendo? No, terminaba sin la cabeza, le cortaban la cabeza. Usted tenía que llegar de buena manera, pidiéndolo, ¿verdad? Rey, te pido, mira que por favor dame esto porque necesito, y dando explicaciones de por qué estaba pidiendo y cuándo pedirlo y cómo pedirlo de la manera más educada, porque si usted lo hacía de la forma incorrecta terminaba sin su cabeza. Ahora, eso era con un rey físico, humano. ¿Usted pretende ir a darle órdenes al Dios, el creador de todo el universo, y decirle, yo decreto que tú me des, yo establezco que tú me des, y por fe en el nombre de tu hijo me tienes que dar? No, no es la forma. La forma es pídelo, no ordénalo, pídelo. ¿Sí se fijó? Hay mucha diferencia en decretar, en dar una orden, a pedirlo. No es lo mismo que usted invite a alguien a su casa y que llegue y le dice, tienes que darme de comer. A que le diga, ¿podría compartirme de sus alimentos? ¿O podría comer con ustedes? Muy diferente, ¿verdad? En las formas está todo. Y aquí, Cristo nos dio la autorización que podemos ir en su nombre. ¿Por qué cree que usted y yo oramos al final de nuestra oración y decimos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué mencionamos en el nombre de Cristo? Porque estamos diciendo, Señor, te estoy pidiendo esto porque tu Hijo Jesucristo me dio la autorización. Eso significa en el nombre. Tu Hijo me respalda. Tu Hijo me dijo que puedo pedírtelo. ¿Ok? En el nombre de tu Hijo Jesucristo, y finalizamos con un amén. Pero recuerden, en la oración siempre decimos que se haga tu voluntad. No ordenamos, no mandamos, no decretamos, no establecemos, no exigimos, pedimos. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, en mi autorización, yo lo haré. Espero que me vaya entendiendo hasta aquí. Entonces, tenga cuidado porque de repente dice, entonces no puedo usar el nombre de Jesús para nada. No, sí lo puedo usar para lo que Jesús le autorizó usarlo. Entonces no puedo decir en el nombre de Jesús, quiero esto. No, porque eso es ordenar. Eso es lo mismo que decretar. Tenemos que pedirlo a través de la oración. Ahí sí tenemos autorización y al final de la oración declaramos, Padre, te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo, porque tu Hijo me lo autorizó a pedirte. Juan capítulo 15, versículo 16. Vamos a Juan. Espero que vayamos entendiendo y que vayamos comprendiendo qué significa en el nombre de. Significa bajo la autoridad o autorizado por, ¿verdad? Entonces, cuando usemos en el nombre de Jesús, pregúntese, ¿esto lo está autorizando Jesús a que yo lo haga o a que yo lo ordene? La respuesta va a ser no. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo, ojo, para que todo lo que pidieres ¿a quién? Al Padre en mi nombre. Si se fija la oración no es en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No. La oración no es así. La oración es pídelo al Padre
y dile al Padre que eso que le estás pidiendo, yo te lo autoricé a pedirlo. Por eso decimos en el nombre de Cristo antes de finalizar la oración. Todo lo que pidieres, dice la última parte de Juan 15:16, todo lo que pidieres al Padre. Note, no dice exigir, no dice declarar, no dice establecer, no dice ordenar o mandar, pedir. Pedir de la manera correcta. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dé. Pedir. En el pedir está el dar. Hay que saber pedir de la manera correcta, como Dios mandó, no como nosotros queremos y como se ha vuelto de moda. Tú decreta y vas a obtenerlo. Tú declara por fe. Esto es una falacia. Esto es pura mentira. No viene eso en la Biblia. Y eso te pone en conflicto con Dios. Porque a Dios nadie le puede exigir ni ordenar nada. Hasta su propio Hijo Jesucristo le dijo, Padre, si es posible, antes de morir en la cruz, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Cristo nunca dijo, Padre, yo decreto que no voy a morir en la cruz. Dijo, Padre, si es posible, si es tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Si su propio Hijo Jesucristo lo pidió de buena manera y lo pidió dejándole la decisión a Dios, ¿quiénes somos usted y yo para decretar? ¿Quiénes somos usted y yo para mandarle o ordenarle o pretender darle órdenes a Dios? Diciendo yo decreto, yo establezco, yo declaro por fe. No somos nada. Entendamos, hay una forma y hay un medio en el cual sí tenemos autorización para pedir cosas que necesitamos. Y esta es la oración. Pídalo, no lo ordene, pídalo al Padre en el nombre de Cristo o por la autorización de Cristo, esa autorización que Cristo nos dio de poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Espero que me haya quedado claro este punto hasta aquí y vayamos todos bien, ¿verdad? Bien entendido hasta este punto. Entonces, en el nombre de Jesús es simplemente bajo la autoridad de Jesús o la autoridad que Él nos da. Bien, vamos a avanzar entonces en este tema. Déjenme cambiar aquí la diapositiva rápidamente. Un caso de cómo funciona la autoridad del Señor. Quiero que entendamos con este caso, con este ejemplo, cómo cuando Cristo da la autorización de que podemos hacer algo, Él respalda o Él es nuestro respaldo para cualquier cosa que suceda. Él va a respaldarnos porque Él nos autorizó a hacerlo. Y si Él nos autorizó a hacerlo, Él va a estar ahí para respaldar lo que nosotros estamos llevando a cabo. Si nosotros iniciamos a hacer algo y Cristo no nos mandó y no nos autorizó a hacerlo, o no lo hacemos en su nombre, con su autorización, Él no nos va a respaldar. Y vamos a acabar padeciendo las consecuencias de utilizar de una manera equivocada esto en el nombre de Jesús. ¿Ok? Quiero que vayamos primero a Lucas capítulo 10, versículo 17. Espero que me sigan viendo bien porque mi monitor aquí, bueno, el programa donde transmito en vivo está cambiando rojo a verde. No sé si se está viendo bien. Dígame si no se está entrecortando mucho la transmisión, si la están viendo fluido. Díganme si está funcionando bien esta transmisión en vivo. Ok. Lucas capítulo 10, versículo 17. Cristo manda a los 70. Ok, bien, eso sí que se ve bien. Bien. Qué bueno. Cristo escoge un grupo y manda a los 70 primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Verdad? Primero a los judíos. Manda un grupo de 70 y les da autorización de hacer algo. Y lo vamos a leer ahorita. Les da esta autorización. En otras palabras, la Biblia dice, los manda en su nombre o con su autorización. Y si estos hombres iban y hacían lo que Cristo les autorizó a hacer en el nombre de Cristo o con la autorización de Cristo, Cristo iba a respaldar lo que ellos iban a hacer. ¿A qué me refiero? Leamos Lucas, capítulo 10, versículo 17. Dice, y volvieron los 70, estos 70 escogidos, con gozo, alegres, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan
en tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que ellos iban diciendo en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús lo otro. Probablemente sí. Pero ¿por qué podían decir en el nombre de Jesús, demonio, sal de esta persona? Porque Jesús respaldaba lo que ellos estaban haciendo. Jesús los había enviado a hacer eso específicamente. Entonces, si hacían esas cosas que Jesús les había autorizado, Jesús respaldaba lo que ellos hacían. Así que si ellos decían en el nombre de Jesús, estaba totalmente bien dicho porque Jesús los había mandado a hacer eso. Obviamente los iba a respaldar porque iban en su nombre. Estas personas iban en el nombre de Jesús a cumplir la encomienda que Jesús les mandó. Por eso legalmente podían decirlo, en el nombre de Jesús estamos haciendo esto. Y ellos llegaron sorprendidos porque dicen, aún en tu nombre o en tu autorización, los demonios nos obedecen. Los demonios nos hacen caso. ¿Por qué los demonios le hacían caso a estas personas? Porque Jesús les había dado la autoridad de hacerlo y ellos podían tranquilamente decir en el nombre de Jesús, demonio, sal de ahí, y el demonio iba a obedecer porque Jesús respaldaba la orden que estaba dando ese hombre, no porque ese hombre tuviera poder, sino porque estaba respaldado por alguien más grande que él, que era nuestro Señor Jesucristo. Por eso llegaron sorprendidos. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, en tu autoridad, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús no nada más es repetir una frase mágica. Tiene que estar respaldado o tiene que haber sido ordenado por Jesús para poder decir en el nombre de Jesús que suceda esto. Si Jesús te mandó a hacer eso, entonces funciona. Pero si Jesús no te mandó a hacer eso, no va a funcionar. Y vamos a ver un ejemplo de cómo no funcionó. Cuando Jesús no respaldaba a aquellos hombres que decían, en el nombre de Jesús, yo no te mandé a hacer eso. Y es más, los demonios tampoco se sujetaron porque sabían que Jesús no respaldaba el trabajo de esos hombres. Jesús no los había mandado. Dice Hechos capítulo 19. Vayamos allá a Hechos. Voy a esperar a que todos lo busquen para que estemos leyéndolo todos juntos y pueda entender lo que vamos a estar leyendo y me pueda acompañar en la lectura. Hechos capítulo 19. Versículos 13 al 16. Ya vimos Lucas 10, 17, 70 hombres que llegan. Señor, estamos sorprendidos, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sí, porque Cristo les diría, obvio, yo les di la autorización de hacer eso. Yo les di, yo los respaldo para todos los que van a hacer. Tienen mi respaldo porque ustedes fueron enviados en mi nombre. Fueron enviados bajo mi autorización, bajo mi poder, bajo mi mandato. Están bajo mis órdenes. Yo los respaldo. Así es que por eso los demonios se sujetaban en su nombre. Ahora vayamos a, espero que ya todos tengan Hechos 19, 13 al 16. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Note, están diciendo en el nombre de Jesús. Pero estos hombres, de Hechos 19, no tenían la autorización de Jesús de hacer eso. Los de Lucas 10 sí tenían la autorización de Jesús para mencionar que iban en su nombre, porque Jesús los había enviado. Pero a estos otros, Jesús no los había enviado, Jesús no los respaldaba. No importaba que ellos dijeran en el nombre de Jesús. No valía de nada. Si es en el nombre de Jesús, no tiene el respaldo real de Jesús, son simplemente palabras huecas, como lo vamos a ver aquí. Dice, exorcistas, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos, diciendo, os conjuro por Jesús, o ordeno en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que es el mismo que Pablo predica, por si había dudas de cuál Jesús se estaban invocando. Versículo 14. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de sacerdotes, ¿y qué hacían esto? Fíjese lo que sucedió. Y respondiendo el espíritu inmundo o el espíritu malo, le dijo a estos hombres que decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal de ahí, demonio, ¿verdad? Y el demonio les contesta, a Jesús conozco, yo sé quién es Jesús, y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quién son? En otras palabras, el demonio les dijo, ustedes vienen a decir y piensan que en el nombre de Jesús es una frase mágica.
pero no tienen el respaldo de Jesús. ¿Quiénes son ustedes? Yo conozco, dice el demonio, yo conozco a Jesús, sé quién es Jesús, sé que Él tiene autoridad, Él tiene todo poder. Yo conozco a Pablo, que Jesús le ha dado la autoridad a Pablo y lo respalda para expulsar demonios. Pablo tiene la autorización de Jesús, porque Jesús respalda a Pablo. Pero ¿ustedes quién lo respalda? En el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Sí, a Pablo lo respalda Jesús, pero a ustedes no lo respalda Jesús. Jesús no los ha mandado a ustedes a hacer esto. Por eso no pueden decir en el nombre de Jesús. Por eso no sirve de nada que digan, invoquen en el nombre de Jesús. Son palabras huecas. Si no hay quien respalde esas palabras, no sirven de nada, les dijo el demonio literalmente. ¿Cuál fue el fin de estos hombres? Dice, yo conozco a Jesús, obviamente. Sé también quién es Pablo. Pero ¿ustedes quién son? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y sometiéndolos, ¿verdad? Enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron, ¿verdad? Golpeados, desnudos, heridos, porque les puso una golpiza aquel demonio, ¿verdad? Que estaba dentro del cuerpo de una persona. Y por más que estos hombres decían, en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo, en el nombre de Jesús ya no me golpees, en el nombre de Jesús, el demonio le volvió a decir, a Jesús conozco y sé que Jesús no te ha dado ninguna autoridad. Así es que no me vengas a decir que en el nombre de Jesús, porque Jesús no te mandó andar haciendo eso. Y así es que yo puedo hacer lo que quiera contigo, porque nadie te respalda. Pero si el apóstol Pablo le hubiera dicho a ese demonio, en el nombre de Jesús sal de ahí, el apóstol Pablo tenía todo el respaldo de Jesús, porque Jesús sí había mandado al apóstol Pablo a hacer esas cosas. Entonces, quiero que entendamos esto con estos dos ejemplos. Lucas 10:17, Cristo sí les da la autorización a estos 70 enviados, y tanto era el respaldo que les daba, que aún los demonios se sometían bajo la autoridad que Jesús les había cedido. Porque Jesús respaldaba a ese enviado, ¿verdad? A esa persona que había mandado. Esas personas iban representando a Jesús, habían sido enviadas en el nombre de Jesús con la autoridad de Jesús. Pero en Hechos 19, estos otros hombres escucharon a hombres que sí tenían la autoridad de Jesús y que sí podían hacer estos exorcismos, ¿verdad? Expulsiones demoníacas. Y escuchaban que aquellos hombres autorizados por Jesús mencionaban en el nombre de Jesús. Y ellos pensaron, es una frase mágica. Si yo digo en el nombre de Jesús, sucede. Si yo digo en el nombre de Jesús que se infle la llanta, se infla la llanta del carro. Si yo digo en el nombre de Jesús que llueva, llueve. Porque es una frase mágica. No, no es una frase mágica. Lo que estaban diciendo cuando expulsaban un demonio y decían en el nombre de Jesús, estaban diciendo, demonio, sal de ahí, no porque yo tengo fuerza para sacarte de ahí, sino porque el que me respalda y el que me mandó a sacarte de ahí tiene toda potestad y él te puede expulsar. Y más vale que hagas caso, porque hay quien me respalde, Dios me respalda. Pero si aquellos hombres no tenían el respaldo de Dios, en el nombre de Jesús no sirve de nada, es una frase hueca. Porque para que esa frase sea poderosa, tiene que estar respaldada por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que haber sido enviados por nuestro Señor Jesucristo a cumplir eso. Por eso les decía, podemos ir tranquilamente usted y yo. En el nombre de Jesús vamos a ir a evangelizar. Sí, Cristo nos dio la autorización de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos la autorización. Podemos hacerlo. ¿Podemos bautizar a una persona? Sí, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos la autorización de parte de Jesús para hacerlo. Pero tendremos la autorización de Jesús para decirle a la persona, no sé, no te bautices, nomás moja las manos, o no voy a decir el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en mi nombre vas a ser limpio. No tiene usted la autorización para eso. Y si lo dice, de nada va a servir para la persona. La única manera que funciona es que Jesús o Dios nos respalde lo que estamos haciendo. Si Jesús no nos lo pidió hacer, vamos a terminar como estos exorcistas ambulantes, siendo sometidos por el demonio, siendo golpeados y desnudados, ¿verdad? Por este hombre endemoniado que pudo más que ellos, los golpeó, los desnudó, los hizo echar en corrida, ¿verdad? Y huir, porque su vida estaba en riesgo. Porque el demonio le dijo, yo sé quién es Jesús y él tiene autorización para decirme qué hacer. Yo sé quién es Pablo, porque a Pablo lo respalda Jesús. Pero ¿ustedes quién los respalda? Pues en el nombre de Jesús. Nadie lo respalda. Jesús no te mandó a hacer eso. No te está respaldando Jesús. Así es que no eres nadie para darme órdenes a mí. Me imagino al demonio enojado, por eso les puso una golpiza tremenda a estos hombres que intentaron y pensaron
que decir en el nombre de Jesús era una frase mágica. No la utilicemos así. No es correcto utilizarla de esa manera. No es correcto decir en el nombre de Jesús que pase esto o lo otro. Cuando decimos en el nombre de Jesús, tiene que estar plenamente y claramente ordenado por Jesús lo que estamos haciendo y respaldado por Él. Si Jesús no nos mandó a andar diciendo en el nombre de Jesús que se inflen llantas en medio del freeway, usted no tiene la autorización de mencionarlo. Y si lo menciona, serán simplemente palabras sin ningún respaldo alguno. Porque Cristo no se lo pidió y no se lo mandó a andar haciendo así. Ahora, si usted necesita ayuda en medio del camino porque se le punchó una llanta, mejor haga oración. Ahí sí tiene autorización de Dios para hacerlo. Y de Jesús. Haga oración a Dios. Dios, ayúdame a salir de aquí. Manda a alguien que me ayude en medio de esta carretera. No sé, cuídame de todo peligro. Cuida a mi familia. No sé. Eso sí lo puede hacer. Pero dar órdenes, mandar, exigir, declarar, decretar, no tiene usted autorización ni yo para hacer eso. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado de cómo usamos frases que suenan bíblicas, porque a veces me da tristeza oír hasta mismos hermanos, ¿verdad? Diciendo, en el nombre de Jesús, ¿qué pasa esto? Hermano, no lo use así. Jesús no le dio autorización de andarlo mencionando de esa manera. Esa cosa que está pidiendo no está autorizada por Cristo. Entonces, si usted necesita realmente ayuda, pídala a través de la oración, pero no esté exigiendo, no esté ordenando en el nombre de Jesús pensando que es una frase mágica, porque nos va a pasar lo mismo que a estos exorcistas ambulantes. Yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, ellos tienen autoridad. Pablo está respaldado la autoridad por Jesús, pero ustedes, ¿quién son? Yo no los conozco, dijo el demonio, y les puso una tremenda golpiza, ¿verdad? Entonces, cada que mencionemos la frase en el nombre de Jesús, preguntémonos, ¿verdad? Preguntémonos si Jesús realmente nos dio autorización para andar diciendo eso. Para decir en el nombre de Jesús esto o lo otro o aquello. Cada que mencionamos la frase en el nombre de Jesús, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Realmente tenemos la autorización? ¿Dios nos mandó a hacer eso? ¿Dios nos respalda si algo pasa? ¿Dios va a estar ahí porque Él nos pidió hacer esto? Entonces Él va a estar ahí con nosotros porque Él nos mandó a hacerlo. Si es así, qué bueno. Pero si no es bíblicamente lo que está haciendo usted o lo que usted desea, Dios no lo mandó a hacer. Cristo no lo mandó a hacer y no lo va a respaldar en eso que usted está diciendo. Así diga 1000 veces en el nombre de Jesús. Así diga en el nombre de Jesús bendito, en el nombre de Jesús el poderoso. No va a funcionar, no es una frase mágica. Tiene que tener el respaldo de Jesús. Jesús haberlo enviado o haberle pedido que usted hiciera esa cosa. ¿Ok? Espero que haya quedado claro hasta aquí. Vamos a ver, no sé cómo voy de tiempo, ya vamos a entrar a algunos pasajes porque créanmelo, aunque usted no lo crea, también estas personas del decreto y de declaro y del establezco y de todas estas, la metafísica, usan pasajes bíblicos para justificar lo que supuestamente ellos enseñan. Y vamos a ir de probar que ellos sí pueden decretar, que ellos sí pueden establecer, que Dios les autorizó a decretar y a mandarle y darle órdenes a Dios y hacer todo este tipo de frases que ellos consideran como frases de poder, frases mágicas, ¿verdad? Hasta cierto punto. Frases... creo que sí tengo tiempo, tengo algunos minutos. Entonces vamos a entrar al primer versículo. ¿Cuál es el primer versículo? Uno de los primeros que... 15 minutos. Ok, vamos al primer versículo. Vamos a Marcos. Este es el primer versículo que utilizan para decirle, ahí está, ya ve, ahí está. Nuestra boca tiene poder. Lo que digamos tiene poder. Vamos a ver estos versículos torcidos. Ok. ¿Cuáles son estos versículos torcidos? Vamos con el primero. El primero lo encontramos en Marcos. Quiero que vayan en su Biblia, por favor, y quiero que todos, por favor, la tengan este pasaje. Voy a esperar para que usted vaya, busque en su Biblia, lo lea con nosotros, porque si no lee en su Biblia quizás no va a entender lo que voy a explicar. Si le leo nada más este versículo, un solo versículo, quizás suene como que ellos tienen razón. Dice Mateo capítulo 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere, note, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, dice, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga,
le será hecho. Ahí está. Ahí está, mis hermanos. El declarar, la boca tiene poder. La boca tiene poder para inclusive lanzar un monte, echarle una montaña completa al mar. Si usted no lo duda, usted tiene que creerlo. Porque su boca tiene poder. Debemos de decretar. Yo decreto que la montaña se quite y se echará al mar. Yo declaro por fe que la montaña se quite y se echará al mar. En el nombre de Jesús la montaña no existe más y va al mar. No lo dude. Su boca tiene poder. Si le leen nada más Marcos capítulo 11 versículo 23, sin leer todo el contexto de lo que está hablando, suena a que tienen razón. Suena a que está diciendo que su boca tiene poder. Suena a que usted puede dar órdenes a la naturaleza y hacer que un monte se quite literalmente y se eche al mar. Pero realmente Jesús está diciendo que declaremos o decretemos. Jesús está diciendo que su boca tiene poder para decretar y darle órdenes a Dios. ¿Está diciendo eso? Porque eso es lo que tratan de hacernos creer con este pasaje. Su boca tiene poder. Y lo único que necesita hacer es no dudarlo, porque si usted no lo duda, eso será hecho. Lo dice en la Biblia, Marcos capítulo 11, versículo 23, la boca tiene poder. Tu boca, lo que digas, tiene poder. Esa es otra idea que anda por allá afuera, que lo que tú digas se cumple. Porque tu boca tiene poder de cambiar las cosas. Ok, vamos a explicar. Vamos a la respuesta de Marcos capítulo 11, versículo 23. Vamos a ver si Jesús mandó a que anduviéramos decretando o anduviéramos declarando, o cuál era el medio. ¿Cuál era el medio de lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos? Aquí en Marcos 11, 23, Jesús estaba enseñando a sus discípulos, decreten que el monte se quite y se eche al mar y será hecho. Declaren que esto sucede y acontecerá. Su boca tiene poder. Decrétenlo en el nombre de Jesús. ¿Estaba diciendo eso Jesús? ¿O cuál es el medio o la instrucción que realmente da nuestro Señor Jesucristo? Si no leemos el contexto y solamente leemos Marcos 11:23, usted dirá, es que a mí me lo mostraron y decía ahí que lo que tú digas y lo dices sin dudarlo se va a hacer. Vamos a leerlo todo. Vamos a volver. Vamos a iniciar desde el versículo 14. Vamos a Marcos. Es más, vamos desde el 11. Vamos a leer Marcos desde el capítulo 11, versículo 12 hasta el versículo 26. Vamos a leer todo lo que venía hablando nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esto. Dice Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Que Jesús le dijo a la higuera, nunca más nadie vuelva a comer fruto. Se había cortado la transmisión. Fruto de ti. Y sus discípulos escucharon que Jesús dijo esto a la higuera. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes y los sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, cuando todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Entonces Jesús iba hacia Jerusalén, ves, tiene hambre, busca en la higuera, no tenía higos, dice nunca más nadie coma de ti fruto, se va hacia Jerusalén, sale de Jerusalén, hace todo esto en el templo y sale de Jerusalén. Bien, ¿qué más vemos ahí? Déjenme acomodar aquí. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Ojo, los apóstoles oyeron que Jesús dijo nunca más nadie coma fruto de ti. Y cuando venían de regreso, en el camino de regreso, vieron, la higuera se secó hasta la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice.
lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, ahora, esa es la explicación. Jesús le dice, sí, lo que digas, lo que pidas, te será hecho. Inclusive si dices a este monte, quítate y échate al mar. Pero para ustedes, Jesús tenía poder para decirle a la higuera, sécate, y se secó. Lo que estaban sorprendidos eran los apóstoles. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Cristo dijo, bueno, pues yo tengo la autoridad para hacer, tengo fe en Dios, sé quién soy, ¿verdad? Pero ahora viene la explicación para ustedes. Dice el versículo 23, todo lo que digas, quítate este monte y se echará en el mar, les va a hacer caso, les será hecho. Por tanto, les dijo Jesús, decreten. Por tanto, digan en el nombre de Jesús que se quite el monte. No. Fíjese lo que les dice Jesús a sus discípulos. Por tanto, o por lo que les he explicado, les digo que todo lo que pidieres, ¿qué? Estamos en problemas. ¿Decretando? ¿Todo lo que pidieres declarando? ¿Todo lo que pidieres diciéndolo en el nombre de Jesús será hecho? No. Por tanto, les digo que todo lo que pidieres, ¿cómo? Orando. ¿Cuál es el medio para mover montes? La oración, no el decreto. No es que tu boca tenga poder, es que lo pedimos a Dios por medio de la oración. Y si Dios quiere, Dios puede mover hasta montes si Él lo desea. Porque os digo que todo lo que pidieres orando, no decretando, no declarando por fe, no diciéndolo en el nombre de Jesús, orando, creed. Hablamos por medio de la oración al Padre, creemos que Dios nos escucha y el Padre lo hace. ¿Cómo sucede? ¿Porque decretas algo? No, porque oras a Dios. Dios escucha la oración y lleva a cabo lo que pedimos. Todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es el medio para mover montes? ¿El decretar? ¿Sus palabras de su boca? Las palabras de su boca, pero en la oración a Dios Padre. Os digo que todo lo que pidieres orando, no decretando, declarando, estableciendo, ni diciéndolo en el nombre de Jesús, es orando al Padre. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, vea que no dijo y cuando estés decretando, por si usted no había entendido a qué se estaba refiriendo Jesús, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando estéis, ¿qué? ¿Declarando? ¿Cuando estéis decretando? ¿Cuando estés estableciendo? Cuando estéis orando. ¿Cuál es la explicación a este versículo? ¿Cómo se mueven los montes? ¿Cómo se puede mover un monte y echarse al mar? Orando. Orando al Padre. Cuando oremos al Padre, no dudemos que Dios nos puede escuchar. No dudemos de la petición que le hicimos. Y si Dios lo quiere y lo autoriza, hasta un monte completo puede ir a caer en el mar. Porque para Dios no hay imposibles. Es lo que les estaba diciendo Jesús. Yo puedo hacerlo esto directamente con la higuera, porque yo soy Dios, dice Jesús. Pero ustedes necesitan hacerlo a través de la oración. Ustedes necesitan pedírselo a quien tiene ese poder. Ustedes necesitan pedírselo a quien tiene la autoridad de echar el monte al mar. Y tristemente, ustedes no tienen el poder ni la autorización de echar ese monte al mar. Necesitan pedirlo a través de la oración, no dudando. Entonces, este pasaje no habla de lo que ellos dicen que habla. Este pasaje no habla de decretar por fe, no habla de que lo pidas decretando, no habla de que lo pidas y lo establezcas en tu mente y que tu boca tiene poder, no habla de eso. Dice que la oración es la que tiene el poder para hacer estas cosas sorprendentes, porque lo pedimos al Padre en el nombre o en la autorización de su Hijo Jesucristo. No es ordenarle a Dios nada, es pedírselo a Dios, es agradecer la voluntad de Dios, ¿verdad? Conformarnos a la voluntad de Dios, pedírselo de buena manera a Dios, no exigírselo a Dios. Si lo pedimos de buena manera con fe, hasta un monte puede moverse. Pero no como lo hizo Jesús. Jesús es Dios, Él tiene autorización de secar higueras con la palabra. Usted y yo no. Usted y yo tenemos que pedírselo al Padre, que Él sí tiene autorización de cumplir lo que necesitamos.
Bien, espero que haya quedado claro hasta aquí. Y aquí nos quedamos y seguimos el día jueves, Dios mediante, con este tema. Si usted nos gusta acompañar el día jueves, seguimos con más de este tema de declarar, decretar. Ya vimos el primer pasaje mal utilizado o tratando de engañar a las personas, diciéndole que su boca tiene poder. No es cierto. Lo que dice el contexto, usted necesita orar a Dios y entonces sí Dios puede hacer lo imposible. Pero usted tiene que pedírselo a Dios de buena manera y no dudando de que Dios pueda escuchar su oración. Pero no decretando, no declarando, no estableciendo. Usted y yo no somos nadie para ordenarle nada a Dios. Podemos pedirle a Dios cosas de buena manera, pero no ordenarle a Dios. ¿Ok? Bien, nos quedamos aquí porque ya se me fue el tiempo. Gracias a todos los que aguantaron toda la transmisión. Sé que es una hora y a veces es un poquito